al abogado César Gutiérrez Priego, que ayer fue el que subió, yo creo de los primeros en subir estas declaraciones de Markwayne Mullen, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que dice, ellos creen en la soberanía, hay que respetarlos, y lo dice en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, César, y bueno, súmalo a lo que ha dicho la presidenta, súmalo a la carta de Andrés Manuel López Obrador, y como que todo empieza a caer más o menos en su lugar o se desacomoda completo. No sé qué pienses tú. ¿Cómo te va, mi querido César? Muy bien, Vicente, como siempre un placer saludarte. Incluso hago la cita, ¿no? Donde él señala, ellos aún creen en su soberanía, ¿no? Y hay que quedar completamente claros, esto no es de que uno quiera o no quiera cooperar, la cooperación sin subordinación se ha ofrecido y se ha realizado desde el día uno, Vicente. Lo que pasa es que hay que recordar algo, no se puede justificar el hecho de permitir que agentes extranjeros vengan a realizar operativos en nuestro país, porque la Ley de Seguridad Nacional, la Constitución y el Código Penal Federal no lo permiten. Simple y sencillamente el reconocimiento que se ha realizado al trabajo de esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido incluso por aquellas figuras del gobierno de Donald Trump más duras y que han atacado al gobierno de México en cualquier oportunidad que han tenido. Y ninguno ha podido decir que no hay cooperación, que no hay resultados o que no hay trabajo conjunto. Me parece que todo lo demás tiene que ver con un golpe blando, que lo hemos platicado en varias ocasiones, mi querido Vicente, que va muchísimo más involucrado no solo a México, sino a toda América Latina, y que llegó el momento ahorita, mezclado obviamente con las próximas elecciones que habrá tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos son en noviembre y en México son en el próximo año, que obviamente pues, vemos a ciertos actores políticos del gobierno de los Estados Unidos, porque no es Donald Trump, es ciertas figuras de su gobierno, quienes están tratando de crear toda una serie de acciones y de narrativas para ir en contra del gobierno de México. Y todavía seamos más claros, mi querido Vicente, se trata de señalar por medio, obviamente, de comentócratas, de políticos de oposición, que las acusaciones van en el sentido de que un partido político en específico es el que tiene el esquema de mezclarse con grupos criminales, cuando lo que han demostrado las últimas detenciones en nuestro país, derivado de los operativos enjambres, es que hay políticos del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Significa que es un problema estructural que no tiene que ver con un solo partido y que lo que buscan es tratar de manejarlo como si el gran éxito que ha tenido la izquierda en el país o Morena fuera derivado de los pactos criminales que se podrían dar entre los candidatos y los grupos, ¿no?, del crimen organizado. Y Oye, eso es lo complicado, mi querido Vicente. oye, César, ayer el golpe desde Los Angeles Times, que hoy publica en primera plana la nota esta de Durazo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y de el de Tamaulipas, Américo Villarreal, que ya desmintieron, ¿no? Desde su trinchera, que les quitaron la visa y que están siendo investigados. El intento de golpe, creo yo, fue durísimo porque se trata del gobernador de Sonora, el presidente del Consejo Político Nacional de Morena y el que fuera secretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador también en su carta, y todo va relacionado a los militares, por eso te lo quiero plantear, destapa algo muy cabrón, que la DEA en venganza al ejército por no someterse. Fíjate, está cabrón esto. Les generaron el pedote aquel de Cienfuegos, que para mí no es santo de mi devoción ni nada que se le parezca, pero logran demostrar que se trató de una fabricación. Y esta denuncia del presidente es durísima. O sea, desde Estados Unidos han querido someter al ejército mexicano, las instituciones, en venganza, mi querido César. Por eso te mencionaba también eh, los extraños tiempos. No, no hay coincidencias en política, mi querido César. Por supuesto que no hay coincidencias, Vicente, y bien lo señalas, ¿no? Aquí existe una venganza política que es sumamente conocida, en donde la DEA, pues me parece que presumió la detención del general Salvador Cienfuegos como una de las detenciones más importantes de su historia. Y cuando de repente el gobierno de México, esta información que solicita para repatriarlo, y que
demuestra, ¿no?, públicamente cuáles eran estas supuestas pruebas, pues por supuesto que generó molestia dentro de la agencia antidrogas y siempre hubo esa espinita clavada en donde lo que buscaron en todo momento, pues era, como bien lo dices tú, someter a las instituciones mexicanas. ¿Qué es lo importante aquí? Bien lo señalas, el general Salvador Cienfuegos tampoco es santo de mi devoción, me parece que hay un sinnúmero de cosas por las cuales lo pudieron haber juzgado, pero por lo menos con las pruebas que mandaron de los Estados Unidos, en México no alcanzaban ni para una amonestación pública, y ya lo hemos platicado, publiqué que lo iban a detener, publiqué que lo iban a repatriar, y publiqué lo que iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque son los antecedentes que se tienen dentro de un campo jurídico que tiene que ver también con la normatividad militar. Oye, César, perdón que te lo ponga también sobre la mesa. El presidente en la carta habla, dice, a mí Donald Trump me dio la luz verde, o sea, aceptó que yo le pidiera pruebas, ¿no? Y tan lo aceptó que dijo que radicaran el caso en México. ¿Por qué tanto pinche brinco entonces? Porque la presidenta dice, quieren que arreste a Rochamoya y al senador Insunza y a todos estos, mándenme pruebas. Dice López Obrador, yo creo que conociendo a López Obrador, colmillo largo y retorcido, yo le pedí en su momento pruebas a Donald Trump. ¿De qué tanto pinche escándalo hacen ahora porque se piden pruebas, César? ¿O cómo lo ves tú? Yo lo veo desde el punto de vista político, mi querido Vicente. A ver, han entendido que es el momento en que Estados Unidos tomó la decisión y ciertos personajes dentro del gobierno de los Estados Unidos de iniciar toda una campaña que llevaban años preparando para ir en contra del gobierno de México. ¿Tú crees que es coincidencia, Vicente, haber escuchado a la candidata del Partido de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, decir narcogobierno, narcocandidata, narcopresidenta? ¿Tú crees que es coincidencia escuchar a un Alejandro Moreno, ¿no?, a un Ricardo Anaya, o a un inventor de cuentos como Simón Levy, o a una persona como Lili Telles haciendo entrevistas en donde hace señalamientos que no puede corroborar? Pues es parte de esta estrategia que han querido estar manejando y solicitando, porque además lo más lógico es, quiero pruebas de que me estás pidiendo detener a un embajador, perdón, a un gobernador en funciones mexicano. Si yo hago eso, teniendo el fuero constitucional, lo que necesito es un estándar mínimo de pruebas. Pero todo esto me parece, Vicente, que incluso demuestra otra cosa, y creo que es importante también señalarlo. Sí parecería que existe una lucha interna al interior del partido Morena, y sí parecería que muchos que se la pasan hablando, señalando y sacando beneficios de carácter político, en estos momentos que tendrán que ser valientes, inteligentes y ser sumamente claros y públicos, se quedan callados, agazapados, nadie dice nada, y parecería que están dejando sola a la presidenta de México. Y me parece que por eso Andrés Manuel López Obrador saca esta carta, como diciendo, a ver, no nos hagamos tontos, el primero que está aquí para apoyar a la presidenta de México soy yo, porque es un ataque que viene de forma directa, con la intención de restarnos soberanía. Nadie puede negar eso, claro. Todo aquel que haya tenido que ver con grupos criminales tiene que ser juzgado, tiene que ser procesado y tiene que ser sentenciado. Es una realidad. Por lo menos ya vimos que la Fiscalía General de la República empieza medianamente a despertar. Pero con todo respeto, mi querido Vicente, quien no se dé cuenta que el golpe blando viene y que incluso tú empiezas a checar las noticias de muchos medios de comunicación en las redes sociales, empiezan a subir historias, y esas historias las van replicando y no muestran una sola prueba. ¿Qué pasó con el exdirector de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa? Dijeron que se había entregado. Como no se entregó, entonces uno de estos periodistas ficción sube una columna en donde dice, no hombre, ya se iba a entregar, ya estaba pasando casi el puente, y en eso que le hablan por teléfono, y esa llamada telefónica hubo una amenaza y por eso se regresó. Por el amor de Dios, tratan de justificar cada uno de estos puntos y tratan de seguir creando narrativas. ¿Qué es lo peligroso? Y tú lo acabas de decir en el antecedente. Steve Fisher es un periodista serio que ha hecho incluso muchas publicaciones a favor del gobierno de México y en contra del gobierno de los Estados Unidos. Utilizarlo a él me
parece que es un mensaje, porque es al mismo que le filtraron la información de que Rocha Moya se le había cancelado la visa y que había investigaciones en su contra. Me parece que todo esto es metódico, mi querido Vicente, y me parece que incluso uno de los puntos vulnerables, y hay que recordar lo que sucedió en Brasil con Dilma Rousseff cuando fue el Mundial de Brasil allá en el 2014, ahí es donde entra la CIA. ¿Y qué terminó pasando? Pierde Dilma Rousseff, llega al poder Bolsonaro y terminan metiendo a la cárcel a Lula. Esa es una realidad que no podemos desviar nosotros. Y que vemos a personajes tan siniestros y que además saben que si no aprovechan esta oportunidad, muy posiblemente van a terminar en la cárcel, como Alejandro Moreno, como Ricardo Anaya, que después de estar 6 años fuera del país, que nunca debió haber sido senador, llega a obtener fuero, ¿no? O personajes como Simón Levy, que lo único que anda haciendo es cachando noticias y después él las canta como si ya ven, yo les dije hace años. Digo, hasta un reloj descompuesto 2 veces al día tiene la hora exacta, mi querido Vicente. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado porque hay un nado sincronizado impresionante y un flujo de noticias que además hay pocos, y esto lo tengo que reconocer a ti y a algunos buenos periodistas también de redes sociales que han salido a dar la pelea. Pero esa es la intención, empezar a desacreditar, a atacar, a señalar, a estar encima. Y eso me parece que es muy peligroso porque es parte de todo este golpe blando. Y por eso aplaudo que haya salido el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Porque de entrada fue muy claro y fijó una postura. A ver. Aquí nadie se está peleando con nadie. Yo apoyo a la mejor presidenta de México y no nos hagamos tontos. ¿De dónde vienen a pedir pruebas? Si yo le pedí pruebas a Donald Trump, por eso dice, ¿no? Extraño más a Donald Trump anterior que a este. ¿Por qué? Porque lo dijo, bueno, pues si no hay pruebas, tiene una razón. Y por eso cuando vienen a México, por lo menos lo que mandan, no sabemos qué hubiera pasado si lo hubieran juzgado en Estados Unidos, pero lo que mandaron a México no alcanza para una amonestación pública. Hacen un señalamiento de su apariencia física que no tiene nada que ver, que chaparrito, chapeadito, güerito, cuando es un tipo más alto que yo, debe medir arriba de 1,90 m, muy moreno, con la piel cacariza, o sea, absolutamente nada que ver, en donde la imputación incluso hay mayores delitos para Osorio Chong, para Rubiel Ávila, dentro de lo que señalan los mismos mensajes encriptados, obviamente, que pues fueron obtenidos por parte del gobierno de los Estados Unidos a estos BlackBerry, ¿no? Mi querido César, sé que andas complicado en la agenda, así que ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te busque, que te apoye, que te respalde, que te lea? Porque tú también andas a 1000 por hora, mi querido César. Sí, Vicente, la verdad es que como siempre lo hemos comentado, yo sumamente agradecido con mi poder superior, que en mi caso es Dios. Hemos retomado con mucha fuerza el trabajo en el despacho, en la empresa de seguridad, y la verdad es que andamos con tiempos cortos, pero siempre es un placer poder estar aquí contigo, que además de ser mi amigo, eres uno de los periodistas que más quiero y respeto, aunque te encanta meterte en problemas de a gratis, pero bueno. Ya. Tengo buen abogado, ¿qué quieres que haga? No lo dudo, nomás que, pues, ¿qué te puedo decir, no? Nos encanta el pleito y el mitote, pero hay veces que también tenemos que decirles a nuestros clientes, déjanos resolver los 40 que ya traes atrasados y ya después nos metemos a nuevos. Pero bueno, dame un abrazo, mi querido Vicente, los invito a que me sigan en mi cuenta de X, que es @CésarGutiPrim, a mi cuenta de TikTok como @CésarGutiPri1, a mi cuenta de YouTube como César Gutiérrez Prego y por supuesto aquí en mi casa en Sin Censura, normalmente los martes, pero como tuvimos audiencia, ahora tuvimos la oportunidad de estar el día de hoy, mi querido Vicente, te mando un abrazo fuerte y gracias, como siempre, por todas las muestras del cariño a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Te mando un abrazo, nos vemos pronto, César. Claro que sí, Vicente, hasta luego. El abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura. Y déjame preguntarle a Toño, ¿cómo ha visto todo el merequetengue? ¿Vas